Gaitán, el hombre que pudo cambiar la historia de Colombia. El 7 de febrero de 1948, en la llamada Manifestación del Silencio, el dirigente revolucionario Jorge Eliezer Gaitán elevó su voz ante el pueblo de Bogotá para protestar contra los crímenes del gobierno de Mariano Ospina. Gaitán dirigió su arenga al presidente Ospina. Impedid, Señor, la violencia. Queremos la defensa de la vida humana, que es lo que puede pedir un pueblo. En vez de esta fuerza ciega desatada, debemos aprovechar la capacidad de trabajo del pueblo para beneficio del progreso de Colombia. 2 meses después, el 9 de abril de 1948, Gaitán muere asesinado por 3 disparos. La violencia en Colombia no empezó con el crimen del líder del Partido Liberal. Antes del homicidio, el país estaba sumergido en una ola de enfrentamientos por diversas causas. En la década de 1920 se registraron conflictos entre campesinos y terratenientes, entre patronos y proletariado. Pasó a la historia el llamado conflicto de las bananeras, que terminó en la muerte de miles de personas y que el escritor colombiano Gabriel García Márquez relata en su libro 100 años de soledad. Jorge Eliezer Gaitán se había convertido en la esperanza de un pueblo sometido a un sistema de injusticia social y económica. Era el líder popular más importante de Colombia, con proyección latinoamericana. Querido por su pueblo, odiado por las oligarquías, Gaitán tenía un discurso y una práctica de compromiso con los sectores más desposeídos, con las víctimas de la violencia política. El 18 de octubre de 1946, Gaitán improvisó un discurso para las multitudes que acudieron a escucharlo en Caracas. Estas son algunas de sus reflexiones. Yo le pidiera a las más antiguas y grandes razas de la tierra que vinieran a esta América, que se adentraran, como nuestros mulatos, en las selvas del trópico, que trabajaran, como lo hacen los hombres nuestros, 12 y más horas, casi sin salario, y siempre desnutridos, que sufrieran los dolores de nuestro pueblo, que vengan los europeos a presenciar el drama de esta masa enorme de América, devorada por el paludismo, con gobiernos que le han vuelto la espalda a su gente para enriquecerse en provecho propio. Porque aquí, y en el Perú, y en todas nuestras naciones, sucede lo que yo afirmo que pasa en Colombia. El pueblo es superior a sus dirigentes. Se preveía que Gaitán sería el vencedor en las elecciones presidenciales de Colombia en 1950. Pero 2 años antes, a la 1:10 de la tarde del 9 de abril de 1948, Gaitán es tiroteado en Bogotá. Su cuerpo, en estado de shock, fue recibido en la Clínica Central de Bogotá. Un disparo impactó contra su cerebro, los otros ingresaron a sus pulmones. Una severa hemorragia condujo al descenso de la actividad respiratoria y de las contracciones del corazón. El crimen generó manifestaciones, saqueos y protestas por toda la capital de Colombia. Ese día es conocido en la historia latinoamericana como el Bogotazo. Curiosamente, Ospina Pérez acusó a la Unión Soviética por los sucesos del 9 de abril, rompió relaciones con ella y responsabilizó a los comunistas colombianos. Sin embargo, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos estuvo detrás del atentado contra Gaitán. Han transcurrido 60 años del asesinato y la CIA todavía no ha desclasificado la mayoría de los documentos relacionados con el caso. La CIA ha argumentado que el liberar estos documentos al público pone en serio peligro a la seguridad nacional de Estados Unidos.
Pero el testimonio del agente estadounidense John Maples Espíritu, detenido en Cuba cuando adelantaba operaciones de inteligencia para la CIA destinadas a derrocar la revolución cubana, evidencia que la agencia estadounidense sí estuvo involucrada en el homicidio de Gaitán. Este es parte del relato de Maples Espíritu. En el año 48 sucedió lo que se llamó el Bogotazo. Ahora, ese Bogotazo, yo en el centro de Houston fui mandado directamente a Colombia para participar dentro de un Team Way, o sea, dentro de un grupo de especialistas ya establecidos en el país, para trabajar junto con ellos para llevar a cabo una operación denominada Pantomima. Así se llamaba en aquel entonces esta operación. Esta operación tenía como parte fundamental tratar por todos los medios un abogado de tendencia de izquierda, líder muy popular en aquel entonces, llamado Eliezer Gaitán, de profesión, abogado criminalista. Por tanto, este individuo ya estaba en contrariedades con la Embajada de los Estados Unidos y con varios emisarios que un jefe de grupo llamado Thomas Elliot trataba de arreglar. Tratar una especie de componenda, puedo decir, con este individuo, o sea, Eliezer Gaitán. Al fracasar tales negociaciones, este individuo se veía un poquito, digamos, difícil de poderlo trabajar dentro de lo que nosotros habíamos hablado anteriormente, de otra administración y entrenamiento, que era el medio de la política. O sea, el tratar de llegar al individuo por medio del soborno y el chantaje. Es decir, había que trabajarlo entonces en otra forma. Maples sigue su relato. Me presentaron a un individuo llamado Juan Roa Sierra. Este individuo colombiano, como dije antes, de tendencias fascistas, fue un individuo de confianza, ya que había hecho con anterioridad algunos otros programas u otras misiones para los agentes, tanto del centro como para la embajada. Este individuo se le prometió en aquella ocasión protegerlo debidamente contra las autoridades colombianas en caso de que fuera arrestado al cometer el hecho, y a la misma vez también se le prometió, aparte de dinero, sacarlo lo más pronto posible fuera del país. En sí, todo esto se arregló con él de una manera bastante bien, pero para nosotros pensábamos después eliminarlo físicamente, ya que este individuo, después de cometido el hecho, iba a ser para nosotros un estorbo y un testigo presencial del caso. Por lo tanto, nos ahorramos ese problema. También fue ajusticiado por el pueblo en ese momento que cometió el hecho en una de las céntricas calles de Bogotá. Los testigos de la época relatan que un cabo de la policía capturó a Roa Sierra, lo golpeó y lo desarmó e ingresó con él a la droguería Granada, cerrando la reja para proteger la vida del homicida. Cuando se le inquirió por las causas, él respondió: No puedo. Son cosas poderosas que no puedo decir. Luego la turba enfurecida que se había formado en minutos sacudió la reja y la abrió. La muchedumbre ingresó y un limpiabotas le pegó con su caja en la cabeza. Roa Sierra cayó al piso. Lo sacaron de la droguería y sobre el andén lo ultimaron. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán partió en dos la historia de Colombia. La violencia había empezado varias décadas antes, pero se recrudeció hasta el punto de que el baño de sangre en Colombia parece no tener fin. Gaitán, el hombre que pudo cambiar la historia de Colombia.